Muchas veces me he preguntado si esa idea de ingresos puede llegar a ser una idea de ingresos que esté alineada a la misión mía, a la misión de la organización, a la misión de lo que estamos haciendo en ese momento. Creo que los primeros años en donde empecé a trabajar en innovación social no me lo preguntaba, pero terminaba completamente desgastada, intentando generar ingresos a través de acciones que eran muy lógicas y que eran muy comunes. Y al final creo que lo que ayudó o me ha ayudado a mí fue entender cuáles eran esas bases de los no negociables y sobre todo esos principios y cómo quiero yo generar ese impacto y qué quiero yo como persona, no solo como organización, dar, ¿sí? Y cómo me quiero sentir y hasta qué punto realmente quiero que esto se dé y cómo veo yo el sector. Otra cosa que ayudó muchísimo fue hacer el ejercicio financiero. Y entender, claro, tú te deslumbras un poco al principio cuando dices, wow, es que esto me va a generar X cantidad de pesos o de dólares. Pero cuando tú haces el ejercicio financiero de cuánto te costó generarlos, en términos también económicos y de esfuerzo, te das cuenta que posiblemente no valía tanto la pena y que al final ese recorrido no era tan pues como tan importante para lograr ese resultado. Podía haber otras maneras de lograr ese dinero, ese monto de dinero. Al año de haber nosotros nacido, empezamos a trabajar en crear una unidad de negocios de alimentos. Nosotros trabajamos nutrición, así que alimentos, nutrición estaba súper alineado. Terminamos montando una panadería y pastelería y también hacíamos alimentos ensamblados. Estuve trabajando en eso 12, 13 años. Ya hace mucho rato venía como haciendo ruido de el desenfoque que se podía estar generando porque, claro, la panadería podía estar vendiendo, había años mejores que otros, pero de todas formas no era lo suficiente para poder sostener la operación. Entonces, de entrada, no cuadraba con lo que hablábamos ahora de las prioridades. Si yo quiero escalar, esto no es escalable. Como está ahora, no me va a ayudar a lograrlo, pero sí está drenando mi capacidad, mi energía, mi conocimiento y me estoy teniendo que formar en un negocio completamente distinto. Y ahí empecé a hacerme la pregunta de cómo podíamos lograr generar ingresos haciendo lo que hacíamos todos los días. No vendiendo algo, no creando un producto, sino vendiendo lo que hacíamos todos los días. Y ahí empezó la verdadera transformación, la transformación que empezó hace 5 años y que ahora se está empezando a materializar, que ha costado muchísimo, pero es como el conocimiento que tengo y ya con la pandemia cerramos la panadería y le dimos paso a lo que es la venta de nuestro conocimiento.